La leyenda del Caleuche, o buque fantasma, es muy difundida en la zona de Chiloé al sur de Chile y también en la Patagonia Argentina. Tiene origen mapuche, siendo que Caleuche proviene del mapudungún, Caliutun, que significa transformar, y che, que significa gente, es decir, gente transformada, refiriéndose a los cambios de muertos a vivos, de afligidos a dichosos y muchas otras modificaciones que puede provocar este barco. También se lo llama buque fantasma o barco de los brujos y se dice haber sido visto en diferentes lugares de la zona. Un buque que solo navega de noche. Se dice que desde la cubierta de este fantástico barco suena una música increíble que llega hasta la costa, acompañada por ruidos de cadenas y fiestas interminables. Solo se lo ha visto navegando de noche y ciertas condiciones de los días de neblina harían posible verlo iluminado en todo su esplendor. Podría navegar tanto en la superficie como en las profundidades, pero nunca a la luz del día. Para algunos se trata de una visión incorpórea que hasta puede atravesar otras embarcaciones, otros señalan que puede desaparecer y hasta tomar las formas de otros objetos o animales para no ser visto, como lobos marinos o simplemente troncos. En general la gente tiene miedo de ser llevada a bordo del Caleuche, por lo que se ocultan cuando lo ven pasar. Se comenta que tampoco hay que mirarlo porque la maldición podría traer deformidades y transformaciones del rostro. Con la misma velocidad con la que aparece, luego desaparece, borrado por la niebla espesa y sin dejar ningún tipo de huella. Existe la creencia de que la tripulación del Caleuche hacía pactos con ciertos comerciantes asegurándoles prosperidad a cambio de ciertos favores o servicios, como prestar sus casas para alojar fiestas con los integrantes del barco. Por eso en la zona de Chiloé cuando algún comerciante acumulaba una fortuna rápida, se rumoreaba que era por un pacto con el Caleuche. Esta creencia sigue vigente hasta el día de hoy. El holandés errante. Entre las varias hipótesis que se proponen para encontrar el origen de la leyenda se sugiere que podría ser una adaptación de otra leyenda europea, la del barco fantasma conocido como el holandés errante. Cuenta la leyenda que un capitán burgués de Holanda llamado Willem van der Decken hizo un pacto con el diablo para poder surcar siempre los mares sin importar los restos naturales que Dios le pusiera a la travesía. Pero Dios se enteró de esto y lo castigó condenándolo a vagar por los mares eternamente y sin rumbo, de ahí el nombre del holandés errante. Otras hipótesis hablan de que este mito fue inventado para cubrir operaciones de contrabando en la zona de Chiloé, buscando hacer desistir a los pobladores de establecer contacto visual con el barco por miedo a posibles maldiciones. Por lo general, el reclutamiento en el Caleuche se centra en brujos, aunque el resto de la tripulación está compuesta por marineros fallecidos en el mar, pescadores atrapados, ahogados e incluso niños vendidos. Algunos padres entregan a sus hijos con la esperanza de que el Caleuche los provea de alimentos diversos. Una vez que alcanzan la juventud, los abandonados pasan a ser conocidos como tripulantes Caleuche, y solo pueden visitar a sus padres después de un año a bordo del barco. Lo perturbador de esta entidad es que cualquier persona que lo toque sufre deformidades e idiotez. Además de servir como transporte para brujos y refugio para los desafortunados, la actividad principal del Caleuche es el contrabando. Muchos habitantes de los olvidados puertos del extremo sur chileno pactan con la tripulación para asegurar el abastecimiento constante de sus tiendas. Se cuenta en Chonchi que, tras la desaparición del bote de su hijo, en lugar de entristecerse, un padre mostró una extraña sonrisa. Desde entonces, el hombre empezó a enriquecerse y, durante la noche, los vecinos escuchaban las cadenas de los marinos inmortales del Caleuche llevando mercadería. El pago por ello claramente había sido su hijo. Además, en más de una ocasión, los locales amanecieron sin sus dueños, sin mercancía y sin dejar rastro alguno. El acuerdo había cambiado y los dependientes fueron secuestrados por el barco. No obstante, no todo en el Caleuche es sombrío. Se cuentan historias de hombres secuestrados por su tripulación y llevados a las ciudades submarinas, donde hallaron enormes tesoros. Aunque estos viajes nunca deben ser revelados, pues corren el riesgo de ser asesinados por la misma tripulación, hay marineros que conocen más lugares bajo el mar de los que existen sobre él, y nadie sabe cómo llegaron allí.